Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En esta ocasión venimos con una estrategia válida para la temporalidad de 5 minutos, 15 minutos y 30 minutos. Ya sabéis que siempre podéis probar en otras temporalidades, pero yo os digo las temporalidades recomendadas. Después ya es decisión de cada uno probar en otras temporalidades, incluso hacer otros ajustes en los indicadores que vamos a ver hoy. Bien, estamos en la plataforma de BingX, que ya sabéis que es la plataforma donde hacemos las operaciones, pero en este caso tenemos que ayudarnos de un indicador especial de TradingView, así que nos vamos a olvidar ahora mismo de BingX. Ya sabéis, en BingX analizamos, aquí no se opera, esto es una plataforma de análisis, aquí analizamos y en el exchange de BingX es donde hacemos las operaciones. Bien, ahora mismo nos quedamos con TradingView, vamos a la pestaña de indicadores y aquí tenéis todo lo que necesitamos, ¿vale? Ya sabéis, os dejo unos segunditos ahí mientras comento cosas para que toméis una captura. Vamos a necesitar un estocástico, ¿vale? O estocástica, es lo mismo, y vamos a necesitar el indicador Ripster EMA Clouds del creador Ripster 47. En estos momentos, cuando estoy grabando el vídeo, tiene 8.310 seguidores, así que cuando veáis el vídeo no va a tener muchos más, va a andar a más o menos aproximado. Y bien, vais a tener que prestar mucha atención, ¿vale? Porque los dos indicadores vamos a configurarlos. El estocástico, los que seguís ya mis vídeos de los directos, ya sabéis cómo configuro el estocástico, pero mucha atención en el indicador Ripster EMA Clouds porque es una configuración un tanto compleja. Vamos a tardar más en configurar los indicadores que en explicar la estrategia. Así que vamos al lío. Los cargamos, un clic en estocástico y otro clic en el Ripster. Genial, ya los tenemos. Bueno, vamos a empezar por el estocástico porque es el más fácil de configurar y después vamos a lo difícil, ¿eh? Vamos a quitar lo fácil. Normalmente debería de ser al revés, primero lo difícil y luego lo fácil, pero bueno, como sé que este me va a llevar más tiempo, vamos al estocástico muy rápidamente. Vamos a la configuración, muy fácil, aquí en lugar de 1413 ponemos 1433. Nos vamos a estilo, porcentaje K, le vamos a dar un color amarillo, este lo dejamos igual, la banda del medio la quitamos, la banda superior le damos un color verde, la banda inferior le damos un color rojo y el fondo lo quitamos. Esto queda así en 80-20, tal cual, ya lo tenemos. Le damos a aceptar y veis que fácil, ya tenemos configurado el estocástico. Ahora vamos a lo más complejo. Tranquilos, no os asustar que tampoco es tan complejo, ¿eh? Vamos al Ripster, vamos a la configuración, fijaros todo lo que nos aparece aquí, vamos moviéndonos hasta que nos encontremos con Long Leading EMA 1. Vale, ese lo quitamos, el EMA 2 lo quitamos, solo los que pone Long, ¿eh? Ya ves que hay unos que pone Short, estos los dejamos, ¿eh? Vale, en Long Leading EMA 3 vamos a dejarla, esta lo dejamos porque es la que vamos a usar, ¿eh? Vale, el Long Leading EMA 4 también, la 5 fuera, EMA Cloud fuera, EMA Cloud 2 fuera, el M3 lo dejamos, vale, solamente nos vamos a quedar con el Cloud 3. Bien, esto no queda aquí, vamos a entrar a datos y vamos a buscar la EMA número 3 que la tenemos aquí, Short y Long. Vamos a cambiar los valores de 34, le vamos a dar el valor de 50 y en Long le vamos a dar el valor de 100, ¿vale? Eso no es todo, vamos a estilo de nuevo, vamos a buscarla, ¿dónde está? Aquí, EMA 3 y estos colores, ¿vale? Como podéis ver, este color azul me indica alcista, el color marrón bajista, pero no estamos acostumbrados a esos colores y nos pueden llevar a equivocaciones, así que vamos a entrar aquí dentro y vamos a cambiar pues este color azul en primer lugar por un color verde y de paso le vamos a subir la opacidad, pues a mí me gusta por ejemplo a un 40%, tenemos un 40%, porque si lo subimos mucho, mirad, si lo subimos mucho es demasiado y me tapa las velas, entonces un 40% o un 45%, venga, un 45%, está bien. El color 1, vamos a él, color rojo, bajista, color rojo, y lo mismo, vamos a darle la misma opacidad al 45%, genial, aceptamos, muy bien. Ahora sí, ahora ya tenemos los dos indicadores configurados y listos para explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa
pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, amigos, ya estamos aquí de nuevo. Ahora sí, vamos a ver la estrategia. Esto, como veis, el indicador Ripster tiene dos colores, color rojo, color verde. ¿Qué es lo que me está indicando? El color rojo, bajada de precio o caída. Los rangos, el problema que tiene este indicador es que los rangos no me los identifica, me lo marca o bien verde o bien rojo, depende del color que más predomine. Vale, también pensar que estamos en 5 minutos. Si nos ponemos en 15 minutos o en 30 minutos va a estar más distinguido esto. Como veis, es un indicador simple, como hay otros muchos que me indican lo mismo. Por otra parte, tenemos el estocástico, que lo hemos dejado en 14.33. Esto ya sabéis que me indica reversión del precio. Es muy bueno este indicador, siempre lo uso con las bandas de Bollinger, pero hoy vamos a verlo con el Ripster, a ver qué tal se comporta. Bien, ¿qué tendríamos que identificar? Lo primero, una tendencia. En este caso, como tenemos en pantalla, identificamos una tendencia alcista, esta misma, ya que la tenemos aquí. Genial, vemos que empieza una tendencia alcista, ya sabéis, con sus manipulaciones, con sus movimientos volátiles, esto es inevitable, pero si estamos operando en el mercado cripto, como es mi caso, esto ya contamos con ello, ¿vale? De hecho, nos hace perder dinero a veces, pero otras veces también nos hace ganar mucho, así que contrarresta un poco la balanza. Que sepáis que también podéis usar esta estrategia en los mercados tradicionales, ¿vale? En Forex si queréis, o en algún índice, ¿vale? Como SP500, Nasdaq, donde queráis. Bien, ¿cuáles serían las entradas aquí? Las entradas serían buscar, en el caso de estar alcistas, buscar puntos bajos en el estocástico. Tiene todo el sentido del mundo. Si estamos alcistas y el mercado retrocede, esperamos a que se ponga por debajo del nivel 20, esperamos a que haya un cruce del estocástico con intencionalidad de meterse dentro del canal de nuevo y ahí sería nuestro punto de entrada, ¿vale? Primero vamos a marcar esos puntos con el pincel, vamos a ver cuántos puntos tenemos por aquí y a ver arriba cómo se comportaría. La tendencia ya veis que aquí está en color verde, así que ya no tenemos que mirar más nada, simplemente vamos a marcar estos puntos, después vamos a trazar una línea perpendicular encima, bueno, veis que hay unos cuantos, y eso que tengo el estocástico en 14, bueno, este no lo voy a contar porque no está tocando, este sí ha tocado, pero aquí ya cambia de color, así que tampoco. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, este no llega, este tampoco llega, no valen, ¿vale? Tiene que tocar, rebasar, más bien rebasar. Este tampoco cuenta porque todavía no estamos dentro de la tendencia. Genial, vale, ahora sí, vamos a trazar unas líneas encima, justamente encima de esos puntos, otra por ahí y la última por ahí. Vale, aquí ahora mismo no se ve nada. ¿Por qué? Porque tenemos ahí el zoom puesto, vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acercarlo bien para ver dónde pondríamos nuestro stop loss y nuestro take profit y ver si las operaciones se irían a nuestro favor o a nuestra contra, ¿vale? Vamos con la primera. Aquí tenemos el cruce del estocástico, genial. Entraríamos en la siguiente vela. Ya sabéis que esa vela cerrada que está el cruce, entraríamos aquí. Bien, vamos a ver qué tal se comporta. Posición larga. Este sería nuestro punto de entrada. Genial. Bueno, como veis, el precio después siguió bajando y después aquí arriba sí que tomaríamos las ganancias. Vamos a ver dónde colocaríamos nuestro stop loss y nuestro take profit. Importantísimo, ¿eh? Ahora viene lo interesante, porque esa va a ser nuestra gestión de riesgo. Bueno, si vemos que tenemos aquí un punto bajo, este punto es una zona de peligro. Hay más zonas.
zonas. Tenemos esta otra zona aquí, que de hecho esta zona es importante tener en cuenta y ahora os explico por qué. Vamos a alargarla un poco más. Genial. Ahora tenemos, mirad que es una zona donde viene una mecha, rebota, aquí cae el precio también, aquí cae el precio también, ¿vale? Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues principalmente apartarnos de esta zona, o al menos estar pendientes por si el precio vuelve a caer ahí. Yo os aconsejo que os apartéis, ¿vale? Si estamos con 5X, merece la pena perder 5% en una operación a no acercarnos aquí y que se nos vaya por culpa de eso, cuando tenemos todo a nuestro favor, como es el estocástico, por ejemplo, y la acción del precio hacia arriba, ¿vale? Puntos de cierre, pues siempre hay que buscar también puntos anteriores. Aquí tenemos un máximo anterior que si estiramos esa zona, vemos que se corresponde a la perfección con la zona que yo tengo estimada para cerrar la operación. La tenemos, ¿vale? Recordad que no todas las operaciones van a entrar, es imposible. Fijaros que en esta operación, por ejemplo, que tenemos aquí, estamos casi toda la operación en negativo, después podemos cerrarla en profit uniéndola con el máximo anterior y después hay una manipulación. Quiere decir que si no la cogemos aquí y continuamos con la operación, nos hubiesen liquidado, ¿vale? Esto no es tan sencillo como poner un indicador, dos indicadores, empezar a hacer trading y hacerse millonario. Eso es lo que piensan la mayoría y por eso la gente palma pasta, ¿vale? Vamos con la siguiente. Quien se tome esto como un juego no es el camino, ya os lo digo, ¿vale? Hay que contar también con que también todos tenemos días malos y tener un día malo también influye en nuestros trades. No solo la estrategia, sino nuestra mentalidad. Si estamos en ese momento centrados, si no lo estamos, si estamos a por uvas, ¿vale? Tenemos que estar 100%. Muchas veces no lo estamos. Yo me di cuenta en los directos, muchas veces, que no estoy al 100%. ¿Por qué? Porque estoy haciendo trading, estoy charlando con la comunidad, que la verdad es que nos pasamos unos ratos agradables hablando. Así que ya sabéis, estáis invitados, todos los que estáis viendo este vídeo, a ver nuestros vídeos en directo, que son de lunes a viernes a las 22 horas, hora española, ¿de acuerdo? Seguimos analizando. Vamos al siguiente punto. Sabéis que esa vela cerrada, ¿vale? Vamos a acercar esto un poco. Ahí lo tenemos. Bien, si en esta vela se produce el cruce velostocástico, entramos a vela cerrada, sería esta. Veis que todavía, después de entrar, todavía el precio baja un poco, pero después vuelve a subir. Vamos a ver dónde colocaríamos nuestro take profit y nuestro stop loss. Bueno, la zona sería la misma, ¿vale? Porque se va respetando. Fijaros que el precio cae en el mismo sitio. Nos apartamos de aquí, nos tenemos que apartar de aquí, de esta zona, ¿vale? Así que el stop loss por debajo de esa zona. Take profit, bueno, take profit, os comento, yo seguiría esta misma zona. Está dejando ahí unos máximos, así que yo esta operación no la cerraría ahí. Haciendo una operación de trading, ¿eh? Si hago una operación de scalping, pues ya cierro aquí. Tomo un poco de ganancias y hasta luego, ¿vale? Cojo aquí un 1%, un 2% y cojo y me largo fuera. ¿Que quiero hacer una operación de trading? Entonces mi objetivo es llegar aquí arriba, al máximo anterior, ¿vale? Entonces hay que continuar con la operación. Vamos a ver, la continuamos. Esta operación parece que, en principio, si es que la acertamos, sería una operación larga. Bien, llegamos a nuestro punto de take profit. Esta operación fue larga, pero mereció la pena, ¿vale? Una operación larga, pero al final rascamos aquí el profit. Bien, vamos con la siguiente. Ahí la tenemos. Recordad que esa vela cerrada, tomamos a posición larga. Esta es la vela donde el estocástico cruza. Entramos en la siguiente vela. Seguimos con el mismo punto. La zona no ha cambiado. Nos está dejando unos máximos, en este caso iguales. ¿Por qué los máximos ya no son crecientes y son iguales? Os lo digo yo, porque aquí se avecina tormenta. Epa, ahí lo tenemos. La vecina tormenta. Cuando llegamos a un punto donde los máximos ya no son superiores, sino que ya está haciendo una especie de ranguito, fijaros en este máximo y este máximo. Este máximo ya no es creciente al anterior, sino que es igual, ¿vale? Si trazamos aquí una línea o bueno, un área, es igual. ¿Qué nos indica? Que se avecina movimiento bajista, ¿vale? Son conceptos muy básicos, pero que sé que hay mucha gente que no lo sabe, por eso lo recuerdo. Bien, el punto sigue siendo el mismo. Si no cerramos aquí, continuamos la operación y cerramos aquí. Vale, gestión de riesgo para el stop loss, lo mismo. Tenemos aquí una zona de peligro, tenemos aquí otra, intentamos apartarnos, al menos de la más cercana. La más cercana que veo es esta, es este punto de aquí. Intentamos apartarnos de ese punto, un poco por debajo. Os lo marco. Zona de peligro. ¿Por qué zona de peligro? Porque se me ocurrió a mí, no. Mirar. Sigo estirando si queréis, Resistencia.
resistencia, soporte, resistencia, soporte, y aquí, ¿qué pasa aquí? Podría venir a buscar esta zona, ¿no? Bueno, pues entonces nos apartamos un poco. Bien, aquí vemos que ya me está haciendo dos máximos, como os digo, iguales y no este superior al anterior, así que ya precaución porque se avecina bajada. Y bueno, voy a aprovechar ya esta bajada que tenemos aquí pequeñita para ver pues bueno, si podríamos hacer alguna entrada aquí, que ya estamos viendo aquí que podría ser. Tenemos aquí un punto, vamos a ver, este también sobresale por encima del nivel 80 y tenemos este, vale, muy bien. No voy a empezar a trazar líneas otra vez, si no sería el vídeo eterno, pero bueno, aquí veis que si entramos aquí también se podría rascar algo de profit. De hecho, si continuamos con la operación abierta, aunque se vaya para atrás, si nuestro stop loss está alejado, podríamos rascar más por aquí, ¿vale? De todas formas, aquí tenemos otra operación y esta es mejor que la anterior. Fijaros en esta. Si entramos aquí en posición corta, aquí no, sería a vela cerrada, la posición sería ahí. Esta es muy buena además. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo una tendencia bajista, donde me está dejando mínimos cada vez más bajos, con lo cual las posibilidades de que se vea la vuelta para atrás disminuyen. De todas formas, dejamos un stop loss moderado y aquí intentamos alargar la operación. ¿Hasta dónde? Pues muy fácil, hasta el mínimo anterior. Ahí tenemos la zona. Vamos a ver esta última. Mirar cómo se corresponde lo que os digo, mínimos, en este caso, en lugar de ser mínimos decrecientes, son mínimos iguales. Está formando aquí un soporte mucho más perfecto para después hacer otro cambio, pequeñito, pero otro cambio. Mirar por qué aquí, mirar, os lo voy a poner muy fácil. Mirar este mínimo. Este mínimo es superior al anterior, pero este mínimo ya no es superior al anterior. Y es porque se avecina tormenta, ¿vale? Se avecina un cambio de tendencia. Bien, esta, vamos a ver cómo se hubiese comportado, que me voy del tema. Estamos aquí, entraremos a vela cerrada, posición corta, sería esta vela, entraremos, no, ¿dónde está? Vale, esta vela, ahí sería nuestra posición de entrada. Vale, nos apartamos de la zona de peligro, que en este caso son estos máximos anteriores, los vamos a marcar, máximos anteriores, zona de peligro, recordad, apartamos el stop loss y aquí intentamos, pues bueno, buscar esta zona otra vez de nuevo. Como veis, esta mecha nos ha llevado otra vez a la misma zona y aquí al ver que nos deja ya unos mínimos al mismo nivel, ya dejamos de operar hasta que no vuelva a haber otro cambio de tendencia, ¿vale? Espero que se haya entendido la estrategia, amigos. Intento traer este año 2023 estrategias o indicadores poco conocidos, porque hay que innovar, siempre hay que innovar, hay que conocer indicadores nuevos, hacer backtesting con nuevas herramientas, no quedarse atrás nunca. El trading va avanzando y nosotros tenemos que avanzar con el trading, no podemos quedarnos estancados, ¿vale? Ahora sí, amigos, me despido de vosotros, os invito a que veáis los directos de lunes a viernes a las 22 hora española de la noche. Si os ha gustado el contenido de este vídeo, dejadle un like y un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, chao.